interno armado como algo ajeno a nosotros y propio de las víctimas directamente, sino como un asunto que nos concierne a todos los colombianos. Y bueno, ¿qué se entiende por conflicto? Originalmente, cuando hablamos de conflicto, todos nos imaginamos como un problema o como una pelea, pero un conflicto puede surgir desde posiciones contrapuestas, sea una decisión, sea un punto de vista diferente, eso ocasiona un conflicto. El conflicto es una situación que implica un problema, una dificultad que se puede suscitar posteriores enfrentamientos, generalmente entre dos personas o puede ser también por intereses, valores, pensamientos, posiciones absolutamente disímiles o contrapuestas. Por ejemplo, puede surgir un conflicto porque a mí me gusta el color amarillo y alguien lo ve que no es amarillo, sino que más o menos tira a un color zapote. El conflicto parte de la diferencia de conceptos e ideales. ¿Qué entendemos por conflicto interno armado? Esta definición resulta bastante importante tocarla porque en la historia del conflicto interno armado de Colombia, eh, en la esfera internacional, siempre se ha visto las situaciones que suceden acá en el interior como una guerra, ¿sí? Pero por efectos de la categorización que esto implica, darle al conflicto interno armado colombiano la categoría de guerra, se decidió llamarlo conflicto interno armado. ¿Y qué es el conflicto interno armado? El conflicto interno armado inicialmente lo podemos definir como un enfrentamiento dentro de un territorio con dos fuerzas contrapuestas donde hay bajas civiles. Pero si nos vamos a una definición pues como más académica, la podemos definir como una situación de violencia en la que tiene lugar un territorio, un estado, enfrentamientos armados prolongados entre fuerzas gubernamentales y uno o más grupos armados organizados o entre grupos de este tipo. ¿Sí? El conflicto armado en sentido estricto es un enfrentamiento violento entre dos grupos humanos de tamaño masivo y que generalmente tendrá como resultado muertes y violencia. El conflicto interno armado en Colombia nos ha tomado alrededor de 60 años y es una situación que, pese a que ya tenemos una firma de paz, ha tomado mucha fuerza desde el año 2016 hasta la fecha. Qué pena. Ha tomado mucha fuerza desde el año 2016 hasta la fecha. Y eso nos hace preguntarnos y nos hace reflexionar acerca de cuál es el papel de nosotros como ciudadanos dentro de toda esta historia del conflicto interno armado en Colombia. En muchas ocasiones asumimos una postura neutral y decimos que es un tema netamente económico o que es un tema netamente político, pero coincidencialmente siempre las víctimas del conflicto interno armado resultan ser las personas que están ubicadas en las zonas periféricas del país. Siempre el conflicto se ha recrudecido y ha tomado como víctimas a esas personas que se encuentran, por decirlo así, alejadas del centro o del foco o de la administración del Estado. Por eso es importante definir qué se entiende a la luz de la ley 1448, que pese a que perdió vigencia, sigue estando vigente en referente a los términos y todo, pero esa modificación que se hizo
No se está Activa el escuchando. micrófono. Margaret, tiene cerrado el micrófono. Ay, Esa última qué parte. pena, qué pena. ¿Hasta dónde me alcanzaron a escuchar? ¿Puede repetirnos la última? Ah, bueno. Les decía que dentro del conflicto interno armado siempre se ha tenido como víctimas directas a las personas que se ubican en las zonas periféricas del país. Es en las zonas periféricas del país en donde encontramos un mayor cúmulo y el mayor recrudecimiento de la violencia o del conflicto interno armado. Entonces, se hace importante en esta charla hablarles o por lo menos decirles qué se entiende como víctima del conflicto interno armado en Colombia a la luz de la Ley 1448 de 2011, que como bien lo saben, o si no lo saben, pues se los estoy manifestando, perdió vigencia hasta este año y esta fue prorrogada por la Ley 2078 del 2021, que lo que hizo fue prorrogar el tiempo para reparar a todas estas personas que han sido víctimas directas e indirectas del conflicto interno armado. Entonces, el artículo tercero de la ley 1448 nos dice que se consideran víctimas para efecto de esta ley aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de 1985. Cabe aclarar que pese a que la ley llama víctimas a las personas que hayan sido sujetos o blancos de este tipo de violencias a partir del 1 de enero de 1985, el conflicto en Colombia es anterior a esta fecha. Entonces, para efectos de inclusión ante la unidad de víctimas, para efectos de reconocimiento de derechos como víctimas, nos podemos acercar a cualquier entidad del ministerio y hacer nuestra declaración y posteriormente someterla a un estudio o a una valoración. Delitos reconocidos en el marco del conflicto interno armado en Colombia. Aquí es necesario mencionarles que el primer delito que se reconoció en el marco del conflicto interno armado en Colombia fue el desplazamiento forzado. El desplazamiento forzado fue el primer delito que se reconoció como tal y se le brindó protección y se crearon medidas a través de políticas públicas para garantizarle el cumplimiento efectivo de los derechos a estas personas. ¿Por qué? Porque no sé si recuerdan o hemos visto, como hemos visto mucho en la televisión, el desplazamiento forzado es uno de los delitos con más frecuencias o que ocurren con más frecuencia en el margen del conflicto interno armado. Posteriormente a esto, se realizó la inclusión de otros delitos o el reconocimiento de otros delitos, como lo fue el homicidio, la desaparición forzada, el secuestro, las lesiones personales, la tortura, los delitos contra la libertad y la integridad sexual, el reclutamiento ilegal de menores. Hasta la fecha, estos son los delitos que el Estado colombiano, a través de la Unidad para las Víctimas, reconoce y brinda protección y garantiza derechos. El marco normativo. Y el marco normativo es súper importante para efectos de inclusión, para efectos de valoración, para efectos de sentar precedentes a la hora de dirigirnos a
hacia la entidad que es la Unidad para las Víctimas y buscar la garantía y el cumplimiento efectivo de los derechos de las víctimas. ¿Por qué? Porque cada una de estos preceptos normativos marcan como una historia, marcan un precedente, marcan un paso a paso y tienen unos requisitos totalmente diferentes. Entonces es importante, con base en esos preceptos normativos, establecer o ubicarnos en esa definición que nos dé el artículo 3 de la ley 1448. Como primera ley tenemos la 387, que esa 387 únicamente habla del delito de desplazamiento forzado, ¿sí? Posteriormente apareció la 418 del 97, que en esta 418 del 97 ya se reconocen otros delitos. El famoso decreto 1290, que a través de este decreto fue que se creó o se habló por primera vez de justicia transicional en el país, la famosísima Ley 1448 del 2011, que es la que recoge como todo el concepto, todo el reglamento, todo lo concerniente al tratamiento, a las políticas públicas que se deben hacer o que se deben manejar en todo el territorio nacional de cara a las víctimas del conflicto interno armado. Y tenemos la 2078 del 2021, que ¿qué es lo que hace? Como la 1448 no cumplió su objetivo de reparar a toda la totalidad de personas que en estos momentos son víctimas del conflicto interno armado, lo que hizo fue prorrogarlo por 10 años más para ver si ese objetivo de la 1448 se logra. Pero yo creo que para el cajero no debe haber tanta gente, amor. Eso es más para entrar como tal al banco. Agradecemos por favor silenciar sus micrófonos. Gracias. Bueno, víctimas del conflicto interno armado después de la firma del acuerdo de paz. El acuerdo de paz en Colombia tuvo una novedad grandísima o fue uno de los puntos o fue uno de los aspectos o fue uno de los temas que más causó revuelo no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, porque no sé si muchos lo recuerdan, la mayoría de los colombianos le dijeron no a los acuerdos de paz. Pese a que los colombianos le dijeron no al acuerdo de paz, este se hizo. Si miramos el acuerdo de paz o miramos las cifras de las zonas que le dijeron sí al acuerdo de paz, ahí vamos a encontrar que todas las zonas o todos los lugares dentro del territorio nacional que históricamente han sido golpeados de forma directa y contundente por el conflicto interno armado, le dijeron que sí y le apostaron de nuevo a creer a un cambio y a generar de nuevo la esperanza en que se podría vivir en paz. Cabe mencionar que la paz hace parte de ese ideal que todos tenemos como seres humanos, pese a que no tenemos un conocimiento directo de qué significa vivir en paz, porque como ciudadanos o como personas no hemos estado en un estado de paz absoluto o no sabemos qué significa la paz. Estas personas decidieron apostarle y decirle sí al acuerdo de paz. ¿Sí? Se firma el acuerdo de paz en muchos lugares tocados directamente por la violencia. Como medida de reparación exigían o le pidieron al grupo de las FARC que fuera y pidieran perdón. Con eso se sentían reparadas. Pero ¿qué pasó después de todo esto? Después de todo esto, observamos el cómo todas estas personas que
le apostaron a esta nueva ilusión y a esta nueva esperanza. ¿Qué pasó que usted me puso? Y a esa nueva esperanza Sí. para todos los colombianos Margaret, volvieron disculpa. a estar. Por favor, solicitamos a los que tengan el micrófono abierto que lo cierren para no interrumpir la exposición. Gracias. El cómo, pese a que estas personas dijeron que sí, volvieron a estar en el blanco de esta historia que ninguno de ellos eligió vivir ni escribir. En el marco de esta historia que marca y ha marcado la historia futura y presente de todos los colombianos. ¿Qué pasó después de la firma del acuerdo de paz? Porque en estos territorios volvieron a ser blancos de la violencia, del conflicto, pese a que dijeron que sí. Históricamente en Colombia el problema ha sido o se ha generado por el control de tierras. El conflicto interno armado siempre ha estado ligado a la posesión de las tierras. ¿Por qué? Porque poseemos un territorio muy rico en recursos naturales y estos recursos naturales generan riquezas, pero de parte del Estado han faltado garantías o herramientas efectivas para que efectivamente se proteja la vida, se proteja la integridad de las víctimas internas del conflicto interno armado. Si ustedes han observado las noticias, si ustedes han observado, han escuchado la radio, si ustedes observan las redes sociales, desde el 2016, el blanco han sido líderes sociales. Los líderes sociales hacen parte de ese gran número de víctimas del conflicto interno armado que, podría decirlo así, no han contado con la suerte de conseguir una protección efectiva y real por parte del Estado. ¿Por qué? No lo sabemos. Podemos observar el cómo otras actividades sí gozan de mucha protección y una efectiva atención, pero si nos fijamos en el punto de vista de la seguridad, que la seguridad no es algo rogado, sino que está inmersa dentro de ese artículo 2 de la Constitución Política de 1991 que nos habla y contempla la definición de los fines del Estado, que nos habla de los fines del Estado. La seguridad de todos los colombianos hace parte de esos fines del Estado. Tenemos alrededor de 8.000 víctimas hasta hace 2 años. En estos últimos 2 años se han presentado desplazamientos masivos, se ha recrudecido las BACRIM, los grupos no reconocidos han tomado fuerza. Muchos de los integrantes de la organización de la FARC que firmaron el acuerdo de paz decidieron regresar a su actividad y tomar el control. Les voy a hablar de una zona muy específica que en esto del acuerdo de paz su votación fue muy representativa, pese a que fue un golpe muy duro. El 99% de la población le dijo sí a la paz. Les hablo de Bojayá, mejor dicho. Le dijo sí a la paz, y Bojayá hace 3 años no tiene tranquilidad. Bojayá hace más de 2 años clama la atención, no solamente de las entidades estatales, sino de todos los ciudadanos colombianos. ¿Por qué? Porque inicialmente, cuando les decía que como ciudadanos también éramos parte
o tenemos parte dentro de esta historia del conflicto interno armado es porque si algo está pasando y nosotros posamos nuestra mirada hacia otro lugar, obvio, esa situación no va a cambiar. Esa situación, por más evidente y visible que sea, va a continuar allí porque como ciudadanos estamos elevando nuestra mirada hacia otras cosas. Es importante recordar que el acuerdo de paz, como muchas personas lo manifiestan o como muchas personas lo hemos escuchado en las calles, el acuerdo de paz no es, o la paz no es de santos, no, la paz no es de santos, la paz es de todos los colombianos que día a día le apostamos a que esto mejore, a tener un mejor futuro, a través de la conciliación y a través de la comunicación, resolver nuestros conflictos de una forma pacífica, de una forma serena, el respetando al otro, el reconociendo que el otro, por el simple hecho de ser persona, merece ser respetado y que su integridad, su dignidad y su vida merece ser respetada en el mismo nivel, en el mismo sentido. Entonces, es importante que más allá de ver el conflicto interno armado como algo ajeno a nosotros, empecemos a escudriñarlo, empecemos a mirar la historia del conflicto interno armado, empecemos a generarnos reflexiones de cara al acuerdo de paz. ¿Por qué? Porque simplemente así podremos cambiar la mentalidad que tenemos incrustada desde hace más de 50 años de conflicto. En mi actividad como abogada litigante, he encontrado que las víctimas del conflicto interno armado son personas que viven con mucha desconfianza en todo lo que que representa la institucionalidad. Y esto se debe o se obedece a que como particulares en muchas ocasiones llegamos a transgredir o a revictimizar a estas personas que han estado en un estado difícil, en una situación compleja, en una situación que por más preceptos normativos que haya, sin una política pública efectiva, no va a haber una reparación, no va a haber una conciencia, o no se va a generar o no se va a crear una conciencia más allá del soy yo, es mi situación y eso es lo que realmente importa. Les quería compartir un video muy corto en el cual nos hablan acerca de el conflicto interno armado en Colombia. Y es importante que como personas pensemos en qué estoy yo aportando a la construcción de la paz, cuál es mi postura, cuál es mi rol. Día a día podemos apostarle al cambio y eso se hace significante y se hace relevante cuando desde como seres humanos reconocemos que tenemos errores y que los podemos mejorar. Yo creo que cuando muchas personas decidieron votar por el no de la paz,
lo hicieron porque tenían temor a lo desconocido, tenían temor a apostarle a algo que ellos no sabían y quizás como hemos vivido el conflicto desde las pantallas de nuestro televisor, eso ha hecho que nos volvamos ajenos a esta situación. Entonces, los invito qué pena que se me pegó aquí en el computador un ratico. Los invito a ver el video. Margaret, si de pronto tienes un enlace, con todo gusto lo puedes poner en el Escucha. chat. Sí, ahí ya. Ya lo voy a compartir. Margaret, si deseas, puedes poner el enlace del video en el chat y compartir, por favor, de nuevo su pantalla. Ay, hola. Ay, se me pegó. Hola, qué pena, se me pegó un poquito el computador, pero... Hola, Joan. Hola, no escuchaba nada. Sin ¿No escuchaba? preocuparte, te decía, Ah, si ya. deseas, Es que se me, se me pegó el computador, pero ya. sin preocuparte, si deseas, me comparte el enlace y lo podemos proyectar desde acá. Si te da allí, adelante. Joan, te lo compartí Ya listo. como Mire, a través de este video, vamos a escuchar el testimonio directo de las personas que han sufrido el flagelo de la violencia y del conflicto interno armado en Colombia. Vamos a escuchar de ellos qué significa o qué ha significado para ellos estar en medio de todo esto. un momento aquí también mientras logro compartir. Me confirman que lo estén viendo y un permiso lo voy a poner en el chat por si alguien tiene dificultad lo pueda visualizar, preferiblemente desde acá. No, las flechas que indican hacia adentro, por ejemplo, esta y esta no, son las que las citan. Entonces recuerden, esas flechitas son las que citan esta jurisprudencia del 70 al 2004 y por ejemplo, es de 907. La acabo de compartir en el chat y un momento lo proyecto desde acá por si alguien tiene dificultades. Joan, no se escucha. Estás sin compartir sonido. Al compartir, Joan, tienes que darle compartir con sonido al inicio. Permiso. Sí, gracias. Ahora sí. Perfecto.
Bueno, mi nombre es Jorge Sánchez, soy oriundo de Santander. Mi familia, nací en Bucaramanga, pero mi familia es de Río Negro, Santander. Nosotros fuimos desplazados por los paramilitares en 1993. La verdad nunca había contado mi historia, es algo que he tratado de olvidar, porque no fue fácil. O sea, lo primero que me viene a la mente al recordar cuando salimos de la finca fue el sonido de las balas, porque los paramilitares iban a matar a mi papá y mi papá salió huyendo en un caballo. En la noche los paramilitares bajaron echándole plomo a la finca de mi nono, al hermano de mi papá, mi tío César Sánchez, se lo llevaron, lo desaparecieron. Tenía 12 años, nosotros salimos huyendo de allá con mi mamá, mis 2 hermanas. Mi nono nos ayudó a salir, nosotros salimos en medio de las balas, por entre los canales de riego, los cultivos de arroz. Nos fuimos hasta un sector donde conseguimos transporte a la madrugada. Nosotros salimos, no sé, tipo 10 de la noche, 11, corriéndole a la bala. Mi nombre es Alice Carvajal, soy la mamá del teniente John Álvaro Suárez Carvajal. Mi historia empezó el 22 de noviembre del 2014, cuando un grupo subversivo, aparentemente las FARC, grupo Frente 29, al mando de alias Aldemar, se tomó la isla Gorgona a 15 minutos de la población de Guapi y a 30 minutos de la Johan, buenas tardes. ¿Será que puedes parar un momento del video porque no se está escuchando y volver a compartirlo? Mientras que el compañero Johan vuelve a compartir el video, agradecemos a todos los presentes por favor mantener sus micrófonos en silencio, ¿listo? Para que no nos genere interferencias en mostrar este video y en la conferencia que nos está orientando la doctora Margaret. Muchas gracias a todos. Ahí mientras nos vuelven a compartir el video, miren que en lo poco que ha corrido o ha transcurrido ese video, podemos evidenciar el cómo la vida de una persona víctima del conflicto interno armado se parte en dos. Es el momento en el que yo estaba en mi lugar de residencia, estaba en mi territorio, estaba donde yo tenía mi familia, tenía mis cimientos, y llega un momento en el que alguien ajeno a mí toma la decisión de que yo ya no puedo estar y no puedo habitar en ese lugar, y entonces yo me voy hacia, y corro el riesgo de llegar hacia lo desconocido, el riesgo de llegar hacia lugares donde que no son nuestros, el riesgo de iniciar de cero, porque a estas personas les toca así, iniciar de cero sin haberlo elegido. Lo encontraron en la habitación de él, sobre los escombros. Él no quedó debajo de los escombros, sino encima de los escombros.
tiene 2 impactos de pistola en la cabeza. Lo dejaron desnudo. Le robaron absolutamente todo lo que tenía de joyas. Le robaron la ropa, le robaron el uniforme. Soy Nicky Santini Albote Rollave, vengo de Ataco, Tolima. Soy desplazado desde los 8 años de edad. Yo tengo ahorita 24 y vivo aquí en Bogotá desde ese entonces. Yo, cuando tenía 8 años, en mi pueblo veíamos cómo la guerrilla de las FARC, realmente ellos tenían el dominio totalmente del pueblo. Ellos se paseaban por el pueblo como si nada. La policía siempre estaba dentro del cuartel encerrados. Ellos no podían salir porque el dominio del pueblo era de la guerrilla. Nosotros teníamos, para ese tiempo, mi padre tenía 2 vehículos, tenía un negocio, tenía una finca. Todo esto se perdió cuando mi papá comenzó a meterse en la política. Él comenzó a apoyar a un candidato, creo que para su época era Álvaro Uribe Vélez. Gracias a eso, la guerrilla ya no se conformó con las vacunas, con las cosas que nos pedían, con el tenernos encerrados, sino que también nos pidió, o le pidió a mi padre realmente, que nos marcháramos del pueblo, que teníamos 48 horas para salirnos, o si no, pues iban a acabar con todos nosotros. Mi familia la conformaban en esa época mi papá, mi madre, 2 hermanos mayores, una hermana mayor y yo. Yo soy, el menor de la familia. Cuando eso sucedió, mi padre junto a otras personas que también recibieron esta misma carta, buscaron hablar con el líder de los guerrilleros, con la persona que comandaba en esta zona. Ellos fueron a reunirse con él, consiguieron la cita, y esta persona lo único que les dijo es que no eran personas gratas para estar en la población. Mi nombre es Junior Villadiego, soy suboficial de la Armada Nacional, de un pueblecito que se llama Purísima, Córdoba. Mi historia fue en una operación militar el día 5 de marzo del año 2013, a las 8:30 de la mañana, en un bote en el río Calima, el cual fuimos impactados por una mina antipersona que se encontraba a la orilla del río o de la quebrada Ordóñez, más abajo del pueblo de San Isidro, Valle del Cauca. En esa operación murió el infante de Marina profesional Johnny Sinisterra, de 14 años de antigüedad, el cual tenía 3 hijos de la ciudad de Buenaventura. En ese proceso fui tratado por médicos del hospital de 7 meses. Tuve impactos en mi brazo izquierdo, a la altura del hombro, en la parte izquierda de la mejilla y en mis piernas, afectándome la cadera. Pienso que la guerra es la toma del poder político. Cuando inició hace aproximadamente 50 años, iniciaron pues con armas, pero ya se dieron cuenta que no era posible con las armas, sino con personas, médicos, preparando gente, médicos, abogados, prácticamente personas que puedan tomarse el poder de una manera mucho más política y no a la guerra, con armas. Pienso que hace falta más de los medios audiovisuales o la parte de canales públicos, publicar más cosas sobre la guerra, sobre lo que está pasando en distintas zonas del país, en especial en una zona que es bastante conflictiva, que es Tumaco, ya que ahí se ve prácticamente lo que es guerrilla, paramilitarismo y narcotráfico, teniendo en cuenta también la parte del Chocó y pues en la parte Caribe, todo lo que es Turbo, Antioquia.
el conflicto interno armado en Colombia nos ha tocado a todos, nos toca a todos, y entonces en ese todo cabemos profesionales, no profesionales, personas que están en la fuerza, personas que no están en la fuerza, niños. Y eso que en ese video faltó escuchar el relato de mujeres que en su momento fueron utilizadas como medio o instrumento de guerra, donde sus cuerpos fueron abusados, en donde sus cuerpos fueron instrumentalizados para materializar el conflicto interno armado en Colombia. Efectivamente, todos queremos la paz, y para que esta paz sea duradera y para que esta paz pueda construirse, es necesario que todos pongamos de nuestra parte. ¿Por qué? Porque, como les comentaba ahorita inicialmente, si hay un problema y nosotros no nos encargamos de hacer evidente ese problema, el problema va a estar siempre presente, el problema va a estar ahí latente, el problema va a crecer. El acuerdo de paz supone un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, un renacer, un nuevo chip. O sea, si las personas entonces nos toca preguntarnos si las personas que directamente han sufrido el flagelo, personas que directamente han estado en un enfrentamiento, personas que directamente han perdido a sus seres queridos, personas que jamás han vuelto a ver a sus familiares, creen y le apuestan a un nuevo comienzo, es necesario que nosotros también como sociedad demos ese paso, ese 10% de confianza, y no simplemente opinemos y ya, sino que actuemos, porque es necesario que esa opinión que tenemos personal, que ha sido instaurada desde la historia que nos ha tocado vivir a muchos en nuestros diferentes territorios, sea contada desde una actuación, sea narrada desde un cambio, sea narrada desde una nueva esperanza. Entonces, no siendo más, ya queda pues como abierto el espacio para que me puedan hacer preguntas. Estoy aquí a su entera disposición. Muchas gracias, Margaret, por este recorrido tan necesario y pertinente, no solo por la efeméride que nos convoca de 30 años de nuestra Constitución Política de Colombia en 1991, sino también porque se hace cada vez más esencial pensarnos, dialogar, conversar y reflexionar sobre cada uno de estos hechos y situaciones que marcaron y que aún hoy siguen siendo perturbadores e inhumanos, como por ejemplo recientemente las cifras de cada vez más en un número creciente de víctimas de falsos positivos, que es algo totalmente absurdo ante esa forma tan macabra de la vida, algo bastante desquiciado. Me gustaría, de hecho, para romper el hielo, porque no veo por ahora todavía preguntas, un poco para que nos cuentes cuál es ese eje a través del cual se trabaja desde la corporación jurídica dedicada a esas víctimas afrodescendientes, y también qué te puede decir estas nuevas revelaciones de documentos, que es justamente bastante perturbador, de víctimas que hacen parte del conflicto armado. Bueno, mira, a través de mi corporación le ofrecemos asesorías y acompañamientos jurídicos a las víctimas internas del conflicto interno armado. Esto también va acompañado de un trabajo psicosocial, ¿sí? ¿Por qué? Porque
son personas que, pese a que han sufrido el flagelo directamente de la violencia, también han quedado con muchos estigmas porque al salir de sus lugares de orígenes y llegar a otro lugar, el adaptarse, el readaptarse, el volver a confiar en la sociedad es un proceso difícil. De hecho, con muchos de mis voluntarios, trabajamos mucho en eso, trabajamos en la confianza, en obtener de nuevo la confianza de ellos, que ellos se puedan volver como a abrir a creer en que el cambio es posible, que vuelvan a creer en que alguien que se les acerca quiere lo mejor para ellos. Y dos, referente a la pregunta de recrudecimiento, te aseguro que es una situación demasiado triste y es una situación demasiado dolorosa, porque es como volver a abrir heridas que con la ilusión del proceso de paz habíamos matizado un poquito. Son situaciones que entristecen mucho porque en ningún medio nacional se hablan de ellas. No sé si es afortunado o es infortunado lo de las redes sociales, que a través de ellas muchas personas pueden manifestar su opinión o pueden hacer visible un poquito la situación que padecen, pero es algo demasiado triste y desesperanzador. Deja muy desesperanzadas a las personas porque es volver a vivir eso que tanto los ha marcado y que quieren olvidar. En el chat tenemos una pregunta de Jennifer Damaris. Sabemos que en los acuerdos de paz no se incluyó directamente el proceso de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el país. ¿Qué se conoce de este tema después de tanto tiempo firmados los acuerdos? Desde tu corporación, los NNA víctimas son atendidos y en qué áreas? Niños, niñas y adolescentes. Imagínate que ese es uno de los aspectos que el gobierno nacional se ha encargado a toda costa de ocultar, igual que los grupos armados al margen de la ley, Jennifer, han querido ocultar la participación de niños en el conflicto interno armado, porque esto, para términos de categorización, porque yo lo hablo así, se maneja una categorización, esto sería algo extremadamente grave. Esto requeriría de una pena extremadamente alta. Y el tema de los niños en la corporación lo tocamos, pero desde el punto de vista psicosocial y a través de la unidad de víctimas con los temas de la reparación o lo que conocemos popularmente como las indemnizaciones administrativas, que a ellos a través de esta entidad encargada de reparar a las víctimas se les constituye un encargo fiduciario. Ya ese encargo fiduciario, una vez ellos cumplan 18 años, lo pueden reclamar, y ya a partir de las ofertas institucionales o las políticas públicas que estableció la entidad o la unidad de víctimas para las víctimas, pueden invertir en un negocio o invertir en sus estudios superiores. Por acá justamente Jennifer complementaba su pregunta: ¿cómo podemos desde la academia aportar a la reconstrucción del tejido social desde este flagelo social? Yo creo que, teniendo en cuenta que los seres humanos por naturaleza somos individualistas, yo creo que podemos aportar desde la academia a la reconstrucción, creando profesionales más humanos, ¿sí? Indicando que o sea, esa división de las que nos hablan, que existen los unos y los otros, no es necesaria, que todos somos un equipo, que estamos del mismo lado. Yo creo que desde la academia el redireccionar o el redirigir ese chip
de los unos y los otros aportaría mucho a superar ese flagelo. Nuestro compañero Alexander pregunta, ¿qué hace falta para de verdad evidenciar un cambio en la sociedad colombiana frente a la paz? El fortalecimiento institucional. Hasta el año pasado, Alexander, teníamos alrededor, por conté como hasta septiembre, alrededor de 2064 leyes. Imagínate, 2064 leyes en un país donde la vulneración de los derechos fundamentales es el blanco de todos los días. Yo creo que si la institucionalidad se fortalece y se materializa en los preceptos normativos a través de las diferentes políticas públicas, ese cambio se va a evidenciar. ¿Por qué? Porque vamos a tener un cambio desde la mentalidad de todos los funcionarios hasta en la operación normal de todas las entidades. Y eso es lo que queremos, que efectivamente el cambio en la sociedad colombiana se evidencie. Natalia Pulgarín Aristizábal hace la siguiente pregunta. ¿El gobierno qué propone o qué hace para reparar las víctimas del conflicto? Pues imagínate que precisamente con esa finalidad se creó la unidad de víctimas, anteriormente se llamaba Acción Social. Y pues, ¿qué hace? Establecen unos montos que tú los puedes encontrar en los preceptos normativos, por ejemplo, en el decreto 1290 del 2007 consigues ahí los montos. Entonces te dice, si es desplazamiento forzado y declaró antes del 17 de abril del 2010, le pagan 27 salarios mínimos. Pero si declaró con posterioridad a esa fecha, le pagan 17 salarios mínimos. Te puedo decir que el gobierno a través de la unidad de víctimas no es muy efectivo con sus medidas de reparación, porque por ejemplo, si tú vas a Mocoa, que Mocoa es un lugar que ha sido azotado totalmente por la violencia, en Mocoa tú te vas a encontrar a víctimas que ya no confían en nada de esto de la institucionalidad, con víctimas que están supremamente alejadas del gobierno. ¿Por qué? Porque es que para resarcir ese daño o para resarcir esa carga que ellos no debían soportar, consideramos que no se está haciendo nada, porque como bien sabemos, el dinero no repara nada en realidad. Estamos hablando de personas que tenían una vida y que esa vida les cambió de forma exagerada y les estamos diciendo, no, te vamos a dar 17 salarios mínimos. 17 salarios mínimos no repara ni atiende las necesidades que efectivamente requieren estas personas. También les proponen la opción de reubicarse, o sea, de volver a los lugares de los cuales salieron. Pero como ustedes bien saben, el conflicto interno armado no ha cesado. Entonces no es un negocio para las víctimas volver al lugar donde ya estuvieron. ¿Por qué? Porque vuelven y lo sacan. No hay quien en estos momentos les garantice una efectiva protección dentro de sus territorios. Juan Camilo Aldana Rojas nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo el gobierno afrontó desde un ámbito psicosocial el desplazamiento de diferentes comunidades, en general la comunidad infantil? Imagínate que pese a que la unidad de víctimas tiene un área encargada de ese apoyo psicosocial, son raras las víctimas que acceden a ella. Y esto es porque
llegan a un lugar y no sé si es como con ganas de dejar atrás todo eso que pasó. No, ninguno busca como sanar eso o hablarlo desde su propia vivencia. De hecho, muchas víctimas, niños, hablan de que son víctimas una vez ya están grandes. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad en la cual creemos que el recibir pues un apoyo psicosocial no es para nosotros, y que ir a un psicólogo es estar loco, y que hablar de los problemas que tenemos no es importante. Y la respuesta a la pregunta es sí existe un área de apoyo psicosocial, pero es muy poco utilizada. Enrique nos pregunta lo siguiente: ante la política negacionista encabezada por el gobierno colombiano frente a causas y consecuencias del conflicto armado en Colombia, y con cifras y hechos aún por esclarecer, ¿cómo es el tema de desaparecidos? ¿Cómo cree usted que desde la academia se puede visibilizar esta situación, además de este espacio como Cátedra para la Paz? Pues mira que es un tema complicado, porque tengo entendido que hay instituciones que no se les permite abordar ciertos tipos de temas o hablar de ciertas problemáticas, porque como que van en contra de las políticas de las instituciones. Pero estos espacios son realmente importantes. Estos espacios son demasiado importantes. ¿Por qué? Porque nos ayudan a plantearnos y nos ayudan a ver un poco más allá de lo que nos muestran en la televisión o de lo que podemos leer en un libro, dependiendo de las diferentes disciplinas que tengamos. Generalmente, como seres humanos, siempre tendemos como a buscar información de algo cuando nos pasa, pero si no nos toca esa situación, es muy poca la información que tenemos. Sería demasiado importante e interesante que las universidades le abrieran un área, no sé, de historia, o como una electiva de historia, y en ella se narrara las diferentes perspectivas del conflicto interno armado. Eiderman nos pregunta lo siguiente: doctora Margaret, ¿cómo hacer para que efectivamente se dé la no repetición y esas víctimas sí sean reparadas, pero de una forma social, y que ese dolor vivido sea más llevadero? Esto lo hacen ustedes a través de la institución, me imagino que será de su fundación. Bueno. Pues imagínate que desde mi corporación, desde la Corporación Clínica Jurídica, hemos evidenciado de que las víctimas del conflicto interno armado viven una revictimización impresionante. O sea, las personas, desde que salen de sus territorios hasta el final de sus días, podríamos decirlo así, son revictimizadas. ¿Por qué? Porque inicialmente nos toca acudir al Ministerio Público. En el Ministerio Público redactamos nuestros hechos, qué fue lo que pasó. Posteriormente, para hacer algunos beneficios del Estado, pese a que median actos administrativos, resoluciones y todo eso, toca estar acudiendo constantemente a la rama judicial o a los operadores judiciales para que los derechos de las víctimas sean reconocidos, cuando esto debería de tener un efecto automático. Estás incluido en el registro único de víctimas, automáticamente todo se te debería dar. Porque no solo contamos con recursos propios, el programa de víctimas está avalado también por otros países que aportan recursos, y sería algo muy importante el no revictimizar. Es, por ejemplo, lo que pasa también en el sistema
con las denuncias ante las fiscalías cuando algunas mujeres llegan y nos manifiestan que han sido víctimas de violaciones. O sea, nos toca narrar 1000 veces cómo se ocasionó el hecho, cuando eso realmente lo que hace es avivar y revivir ese recuerdo que la persona quiere olvidar. Una medida para evitar esa revictimización, yo creo que es la educación. Educar a todos los funcionarios para que tengan en cuenta de que están tratando con unas personas de sensibilidad especial, con unas personas que están soportando una carga que ellos no eligieron cargar o soportar. Yo creo que desde ahí, desde ese punto de vista, sería importante educar a los funcionarios para que no estemos cometiendo diariamente esa revictimización. Juan Camilo Ariza nos pregunta lo siguiente: ¿cómo evalúa usted el desempeño del presidente Iván Duque frente a la materialización de los acuerdos de paz? Bueno, es una pregunta bastante difícil, pero yo el acuerdo de paz lo he analizado desde muchas aristas y una de estas es el punto de vista económico, ¿sí? Para reincorporar un grupo a la sociedad civil se requiere de mucho dinero. En Colombia, en los últimos 5 años hemos presentado una tasa de desempleo muy elevada. Los desplazamientos forzados han crecido constantemente. Y ustedes saben que los desplazamientos forzados tienen como un efecto adverso o un efecto accesorio, podríamos llamarlo así, que es la sobrepoblación de las ciudades principales. La actuación de nuestro actual mandatario frente al acuerdo de paz ha sido bastante negligente, porque podemos observar el cómo se ha vuelto esto de la paz un show mediático y no se le ha dado relevancia a quienes realmente se les debería dar. Por ejemplo, para mí el tema de la G debería ser un tema público. Debería ser un tema público. ¿Por qué? Porque el conflicto interno armado no es de solo una persona en Colombia. El conflicto interno armado y lo que pasó con ocasión del conflicto interno armado que teníamos con la FARC nos pertenece a todos. Esa historia es de todos. Entonces, como que ese misticismo que se maneja referente a las decisiones, referente a quién entra, quién no entra, indica que las cosas no se están haciendo bien y que se podrían en un futuro mejorar. Porque como les había dicho inicialmente, esto de la paz es nuevo para todos. Ok, Jennifer nos pregunta lo siguiente: sabemos que los acuerdos están elaborados para mejorar la condición de paz en el país, pero a la fecha no hay alguna auditoría que verifique el cumplimiento de parte y parte de los mismos acuerdos. ¿Cómo podemos nosotros enseñar la importancia de los acuerdos si tenemos restringida la información? La pregunta es, ¿qué nos puedes aportar a los académicos y a los estudiantes que te escuchan hoy en este escenario para que el profesional aporte a la construcción de una paz más idónea? Está bien complicada la pregunta, porque nos hablan de hechos que demuestren el cumplimiento efectivo de parte y parte de los acuerdos de paz. Y es necesario
hacer hincapié en lo siguiente. El conflicto interno armado en Colombia, como actor principal, no solo tenía la FARC. Inicialmente podríamos decir que de parte y parte no se está cumpliendo, pero como no tenemos una información real que soporte cuál ha sido la efectividad o cómo se ha mermado o reducido la actuación por el grupo Las FARC después de los acuerdos de paz, resulta bastante complejo. Yo siempre leo el Centro de Memoria Histórica. En el Centro de Memoria Histórica siempre suministran datos actualizados de cómo van los procesos, cómo va el proceso de paz y cómo se ha logrado pues como una resocialización efectiva y una no revictimización y una no repetición dentro, al margen del acuerdo de paz. Carol Stephanie pregunta lo siguiente: ¿cómo podríamos abordar la salud mental en personas que fueron víctimas del conflicto armado? ¿En su corporación hay presencia de apoyo psicológico, especialmente acompañamiento en los procesos de duelo? En mi corporación sí hay apoyo psicosocial, pero no nos ha tocado en procesos de duelo porque, como les decía inicialmente, las personas tienen miedo de hablar de estas situaciones. Rara es la víctima del conflicto interno armado que quiere hablar de que es víctima de todo lo que pasó. Eso normalmente se hace después de años, de años cuando ya hicimos como ese duelo solo internos. Entonces la respuesta es no lo hemos realizado. Adriana Marcela nos pregunta lo siguiente: ¿qué impide que el gobierno no le dé ese reconocimiento al conflicto armado interno para poder reparar a las víctimas si hay pronunciamiento de la Corte Internacional de Derechos Humanos? ¿O será que el temor es de no tener el dinero suficiente para estas reparaciones? Pues sabemos que tenemos un fenómeno o una enfermedad que corroe todas las operaciones institucionales y es el fenómeno corrupción. Dinero sí hay, pero infortunadamente no sabemos qué ocurra con esto, qué ocurra con ese dinero, dónde se invierte, cómo se invierte, porque mira que anualmente se asignan presupuestos y siempre estamos como defensores de víctimas como rogando o tocando puertas para que efectivamente se repare, para que efectivamente se reconozca, para que efectivamente se den las atenciones que se deben dar. Entonces yo creo que más que no tener plata es no querer darla porque esa plata la estamos utilizando para otro asunto. Tan sencillo como lo siguiente: si la unidad de víctimas no estuviese dando resultados o no estuviese generando dinero, hace tiempo hubiesen acabado con ella porque eso es lo que normalmente hacemos. Si algo no está dando resultados, acabamos con ello. Entonces, ahí te dejo como que el interrogante. Ok. Juan Carlos Salazar Gaitán. Doctora Margaret, todo tiene un límite. ¿Hasta dónde va la paciencia de las víctimas? ¿Es tanto el dolor de víctima que podemos considerar que la espera es eterna? ¿La espera por un perdón, por un desagravio, es ilimitada?
Pues imagínate que a ese rol de víctimas se le suma un factor común denominador que yo llamo la necesidad. Tenemos una población víctima con muchas necesidades y la única esperanza que se les da es rogar. A modo de ejemplo, les cito la ruta de reparación a las víctimas, que es un total y completo desastre, en donde le dicen a una persona, no, lleve el documento. Hoy le dicen, lleve el documento, mañana le dicen, lo tiene completo. Entonces, pasado mañana le dicen, le hace falta un documento. Después le dicen, no, es que mira, no. Y pasamos años buscando soluciones, tocando las puertas de los operarios judiciales, y a veces logramos que se den decisiones a favor, pero a veces nos dicen que no con bases o con fundamentos en el principio de la sostenibilidad fiscal. Entonces, compleja la situación. Ok, Daisy Yasmín nos dice lo siguiente. En cuanto a la no revictimización, el hecho de hacer públicas las situaciones de dolor que viven las víctimas en los medios de comunicación no está visto como una forma de revictimizar, además de que este hecho contribuye negativamente y emocionalmente en otras personas de forma indirecta, puesto que reviven el dolor, además de proyectar una mala imagen de nuestro país. Es la última pregunta que veo en el momento. ¿Me repites la pregunta, por favor? Porque estaba, pues, alcanzó como a escuchar, escuchar varios aspectos, pero es bastante larguito. Perfecto. En cuanto a la no revictimización, el hecho de hacer públicas las situaciones de dolor que viven las víctimas en los medios de comunicación no está visto como una forma de revictimizar, además de que este hecho contribuye negativamente y emocionalmente en otras personas de forma indirecta, puesto que reviven el dolor, además de proyectar una mala imagen de nuestro país. Pues, como país, siempre hemos tenido una mala imagen. Yo creo que hasta hace poquito tiempo estábamos como que en la lista de los países más peligrosos para visitar con ocasión del conflicto interno armado. Yo creo que si en los medios de comunicación se visibilizara la situación de las víctimas del conflicto interno armado, esto ayudaría a que la institucionalidad le prestara atención a ese tema. Esto ayudaría a que los índices de desplazamientos, desapariciones forzadas, homicidios y secuestros se redujeran. Esto ayudaría a que la comunidad internacional se fijara en nosotros y ejerciera presión, porque como comentaba en una de las respuestas anteriores, estamos plagados por el fenómeno de la corrupción. Y el fenómeno de la corrupción en estos momentos, lo único que quiere hacer y lo único que le interesa hacer es invisibilizar la realidad que vivimos diariamente los colombianos. El desplazamiento forzado, las desapariciones forzadas se presentan alrededor de 1000 en un día. Y miren que nosotros no nos damos de cuenta de que se presentaron 1000 desplazamientos. Nosotros no nos damos de cuenta. Nosotros tampoco nos damos de cuenta de que muchas mujeres son violadas dentro del conflicto interno armado. Nosotros no nos damos de cuenta porque esas informaciones no se dicen. Esa información es clasificada. Esa información necesita ser ocultada. ¿Por qué? Porque es que eso no pasa. Lo que no se muestra en la televisión, lo que no se dice en los medios de comunicación, no pasa. Y necesitamos que lo que pase se diga. Ok, no veo más preguntas. Joan, por favor. Un permiso. El compañero
Eduard Giuseppe quería realizar un aporte, me imagino que deseas activar el micrófono, adelante. Sí, gracias, buenas tardes a todos. Margaret, muy amable, muchas gracias por lo compartido. A todos, al espacio de bibliotecas, muchísimas gracias. Mi aporte va encaminado de pronto a lo que planteaba Margaret frente a la atención psicosocial. Si bien es cierto que la unidad de víctimas tiene unos procesos muy engorrosos, ¿sí? Para todas quienes han pasado por esos procesos, han sido o han experimentado diferentes hechos victimizantes, no solo desplazamientos, sino masacres, desapariciones. Sí hay algunas alternativas que brindan y hacen parte del protocolo de atención psicosocial. Que por directivas, que por otro tipo de profesionales se vea cortada la acción es diferente. Actualmente, por lo menos el Ministerio de Salud, con todo lo que tiene que ver con el programa integral a víctimas del PAPSI, ejecuta municipalmente unas mesas en donde invita a las víctimas a participar. Hay un elemento ahí también de desconocimiento, hay un elemento también por parte de la población que no se le ha acercado suficiente para psicoeducarla y atender. Hay un elemento también, como lo plantea Margaret, que es el miedo, pero sí hay muchas víctimas como sujetos de reparación que han hecho procesos satisfactorios, que creo que hay que replicarlos muchísimo en corporaciones como la tuya, ejemplos como el Museo Casa de la Memoria en Medellín, pero sobre todo también hay algo que desarrollaba o planteaba la profesora Jennifer, y es cómo podemos hacer desde la academia, y es una cuestión personal como profesional, y es que debemos motivar a los estudiantes a ser políticamente activos, no partidistas, sino que se piensen y reflexionen una y otra vez estas realidades, que su profesión, especialmente la mía, porque soy psicólogo, llevarlos a eso, a que desde antes de que salgan conozcan problemáticas de sus territorios, conozcan que aquí cercano hay un desplazado, hay alguien víctima del conflicto, que aquí a 10, 15, 20 minutos hay territorios y poblaciones para con quien trabajar. Ese es mi aporte, muchísimas gracias, y esto es muy importante pues para todos. Muchas gracias por tu aporte, y de hecho mencionas un punto demasiado importante, el cual es la información. Al día de hoy tenemos víctimas que no saben cuáles son sus derechos y tampoco conocen cuáles son los canales de atención. Y esto hace parte, como les había dicho inicialmente, el conflicto interno armado hace parte de la historia de Colombia, y nos podríamos decir, no, o sea, con todo esto del internet, con todo esto de las redes sociales, es imposible que las víctimas no conozcan los canales de atención, y es verdad, o sea, hay personas que no tienen ni idea hacia dónde acudir, hay personas que no tienen ni idea de cuáles son sus beneficios, en caso de alguna vulneración, dónde ir o dónde reclamar o cómo hacerlo. Estamos ante una población que está totalmente desinformada, y ustedes saben que así como la información es poder, también la desinformación en algunos aspectos lo es. Bueno, ya como el tiempo se nos acerca como en la televisión hacia su final, quisiera leer un comentario de Maribel. Agradecemos mucho la información compartida que ayuda a generar conciencia. Y también las palabras de Oscar Javier, gracias por sus reflexiones desde su mirada como colombiana y profesional. ¿Qué invitación le haría a este auditorio? ¿Cómo enfrentar el flagelo de la corrupción en el proceso de reparación? Creo que es la última, y mientras vas dando respuesta les voy a compartir la imagen de nuestro próximo encuentro. Adelante, Margaret. Mira, dentro de la institucionalidad existen unas políticas que yo podría llamarlas así como de desgastes, como políticas de postergación, y yo creo que ese flagelo de la corrupción lo podríamos enfrentar siendo efectivos y cumpliendo con lo que debemos hacer. Si a mí una víctima me solicita la ayuda humanitaria y yo en ese momento tengo como entidad tengo cómo sufragarle esa ayuda humanitaria, pues démosela. Si la víctima tiene derecho a ser reparada y yo tengo con qué repararle en ese momento, reparémosla. Pero yo creo que el dilatar todos los procesos y el desaparecer a veces hasta los recursos hace
que, que todo se vuelva más complicado, ¿sí? Vuelva más complicado. Como funcionarios dentro de las entidades, en muchas ocasiones no nos atrevemos como a salirnos desde los parámetros que nos fijan, porque muchos de los que están aquí, no sé si son abogados o trabajan para algunas entidades, saben que nos movemos a través de formatos y que nos movemos a través de directrices y es imposible salirnos de ellos porque nos puede costar el puesto. Yo creo que desde el litigio como tal está la solución a eso, el hacer escuela, el invitar, el concientizar también al operario judicial de que todo no se mueve simplemente desde la sostenibilidad fiscal, porque tenemos personas con especial protección constitucional, tenemos personas que requieren una atención especial y que efectivamente sus derechos no se continúen vulnerando. Entonces yo creo que desde ahí enfrentaríamos ese flagelo de la corrupción. Bueno, mil gracias a todas las que están conectadas y los que están conectados por estar hasta el final. Están viendo en pantalla la invitación y la convocatoria para un segundo encuentro con Margaret Paz, jueves a las 4 de la tarde en Cátedra para la Paz, Diversidad e Identidad. Y un principio de responsabilidad como ciudadanos, no solo desde la academia, sino también en ese rol de sujetos pensantes, críticos y reflexivos, es permitirnos y disponernos a participar de este espacio. Así que mil y mil gracias también a mis demás compañeros que hicieron posible este encuentro, a Joana, a Richard, a Alexander. Veo que hubo más de 20 preguntas y de forma muy amable y generosa la respondió Margaret. Creí por un momento que te las tenía que enviar por el correo electrónico para luego darle respuesta, pero alcanzamos también con la lectura de cada una de ellas y sus comentarios. De nuevo, mil gracias, Margaret. El jueves nuevamente. De verdad, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos por haber participado en este espacio y espero que en esta oportunidad, pues como haber generado o haber activado esa humanidad que nos caracteriza por ser seres humanos y ayudarnos también y ayudarles a abrir un poquito más su mente de cara a los acuerdos de paz, de cara a las víctimas del conflicto interno armado, de cara al cómo nos relacionamos con el otro y el cómo pensar la institucionalidad desde una operatividad conjunta. ¿Sí? Muchas gracias a todos de verdad por su participación. Gracias, Margaret. Una buena tarde Margaret. Para todas y todos. Ok, muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Gracias, Margaret. Dios te bendiga.
les pedimos amablemente de su colaboración para que por favor pues abandonen este espacio. Ya pues se acabó la Cátedra para la Paz, entonces ya podemos darle un clic en abandonar. Gracias. Hola, brevemente, ahí sí quedamos nosotros tres, creo. Listo, súper. Bueno, pues siempre Hay una opción. Sí. Hay una opción que dice como quitar de la reunión, qué pena con la gente, pero es muy curioso, se quedan ahí. Hola, hola. Hola. Margaret, hola. Hola, Joana, ¿cómo estás? Bien, cuéntanos cómo te sentiste. Me sentí bien, me asustó un poquito cuando me perdió el link del video. Pues porque no lo encontraba. O sea, no fue que no lo encontré, sino que lo tenía aquí en una carpeta y al abrirla para enviársela yo, se me puso súper lento el computador y yo, ay, Dios mío. Eso no, pasa. pero en general, la parte técnica siento que funcionó muy bien, sin mayores contratiempos, sí. Realmente. Esa misma dinámica podemos aplicar para el jueves. Sí, estuvo muy bien, me pareció. Esas cositas pasan y cuando uno le pasan por primera vez es tenaz, uno no encuentra nada, se le bloquea, todo es tenaz, pero es cuestión de relajarse y de tomarse el tiempito de a ver qué pasó y ya, que la gente también entiende. Claro. Y tuvimos muy buenos foros, llegamos a 180 prácticamente en un momento. 181 realmente, sí. Y hubo un momento en el cual ya la gente como empiezan un poquito, bueno Margaret, te ponemos en contexto, estas actividades también para convocar público, les decimos a los estudiantes que esto suma horas para bienestar. Que le van a dar horas. Para que la gente se animara a participar de esta programación cultural y académica y de esparcimiento, ellos sacaron un acuerdo en la institución que deben por su carrera tener un equivalente a 96 horas de participación de actividades de bienestar universitario y biblioteca. Entonces, por eso pues ahí un poquito el desespero y el link de asistencia y el registro de asistencia. Yo decía, pero ¿cómo así que el link de asiste? Pero ya. No, por esa estrategia. Ni siquiera como en la mitad y ya, y el link de asistencia. Es una estrategia de mercadeo para que puedan tener buen aforo. Sí, para que se queden hasta el final. Y bueno, porque preguntaron mucho. Sí. Y como que el tema... 21 preguntas. Y como que el tema, o sea, como que les quedó el mensaje que quería instaurarles. Les quedó el mensaje y eso fue realmente... Solo me preocupó una parte técnica. Le decía a Margaret que cuando faltaba un minuto apenas estábamos nosotros tres. Y cuando veo que en el interno alguien me escribió y me voy para otra sala y habían casi 25 personas. Inmediatamente me copié el enlace y les indiqué que abandonaran esa reunión para que entraran a la otra sala virtual. No sé ahí qué pasó, es más curioso, pero identifiqué
que a algunas personas les apareció, fue en su calendario y entraron a la del jueves. Sí, eso pasó, no sé por qué. Y por ejemplo, ayer también Hubo entraron, gente escribiendo a las 9 de la noche en ese enlace, tan curioso. no sé, y a veces llegan y empiezan como esto que es, Ajá. ¿a dónde entré? Pero eso es más distracción del usuario, eso pues yo pienso que a nosotros no nos tiene por qué preocupar, eso es más distracción del usuario porque la universidad permanentemente está brindando espacios de formación en cómo trabajar en Teams, las actualizaciones del aplicativo, cómo es en la nube, cómo es local, cómo funciona por Outlook, por Office 365, pero en general siento que fluyó de la manera adecuada el espacio. No, muy bien, muy bien. Listo, Bueno, y ya entonces tenemos con nueva esto- iCard, que se las voy a compartir como para que la pongamos a rotar para el jueves. Esa sí me gustó mucho, se ve muy bonita, de verdad. Es visualmente bonita. Muy, Sí, muy sí. bonita. Entonces Bueno, ahí pues te estamos felicito, atentos. Margaret. No, muy chévere. Muchas Y gracias, Johanna. Quedamos listos para el jueves, entonces. Listo. De una. Muchas gracias, Margaret, de Bueno. nuevo. Felicitaciones. Bueno, chao, se cuida, Muchas muchas gracias. Ahí van cualquier cosa, cualquier error y todas esas cosas. Se cuidan, bendiciones. Bien, gracias. Cuando nos llegue la notificación de la reunión, te la compartimos. Bueno, chao, Joan.